sé, pero fíjate antecedentes, y me parece que ahí la clave es que la clave de tu marco teórico debería ser la cuestión de la cultura institucional, ¿no? Y bueno, inclusive habría que ver, no sé, capaz que hasta lo de los procesos de enseñanza capaz que te complica. No estaría mal que vos pensaras en, bueno, cómo se produce esa introducción en la cultura institucional de los profesores de tal lugar, profesores noveles de tal lugar. Entonces, sería a partir de una técnica biográfico-narrativa, ¿no? ¿Dijiste? Y eso lo complementaría con algún otro método, por ejemplo, si pensáramos, estamos pensando acá, no estamos poniendo fijo nada, ¿no? Eso vos lo pondrías con otro método, pensarías en otro método. Sí, se podría. Bueno, digo, no sé, a mí está bien, yo digamos, sacaría el tema de influencia, vería si es pertinente hablar de los procesos de enseñanza o solamente nos quedamos con, que no es poco, hacer el trabajo más biográfico sobre esa inducción o esa introducción, que hay que buscar la palabra. Después, fíjate que el objetivo específico, el segundo que leíste, léelo de vuelta, por favor. Lo sé, yo soy Agri, así que lo sé, siempre hay que estar listo porque siempre la al frente. A ver, el objetivo específico. Sí, vos leíste dos, del segundo, pero dijiste, ahí creo que me fui y me dijiste, Sí, porque como que me cambié un poquito de enfoque, determinar los problemas que enfrenta el profesorado Nobel del Instituto Superior Tecnológico Bolívar en lo referente a la docencia. Investigación y vinculación, ahí era. Bueno, ahí ya, sí. ¿Qué problema tiene ese objetivo? Ese objetivo, en primer lugar, supone que hay problemas. Sí. Determinar los problemas. O sea, yo no sé que hay problemas, entonces lo voy a buscar. No. Ese es el que no me convenció. Y en segundo lugar, ese objetivo desborda el objetivo general, porque el objetivo general de ella es ver el proceso de inducción en la cultura institucional, pero de repente aparece qué pasa con el profesor en la investigación, en la extensión, en el ámbito social, es como que se agranda, ¿no? No, tenemos que empezar a ver cómo esa cuestión de la cultura institucional se puede ir de, yo digo cultura institucional, bueno, el marco que quiera, pero cómo ese elemento se va desgajando en distintas dimensiones, ¿no? O sea, ¿en qué se ve? Y bueno, en la relación con las autoridades, en la relación con los padres, yo me preguntaría, ¿no? La relación con las autoridades, la relación con los padres, con tutores, procesos, no sé, otras cuestiones institucionales, incluso de tinte administrativo, que eso es interesante de ver. ¿Qué pasa cuando tiene que hacer un trámite? ¿Quién nos ayuda? Los profesores no pasamos haciendo trámites para nosotros, llenando un formulario porque no vamos a ir, una licencia, no sé, un curso, bueno, hay como muchas cosas que por ahí se podrían pensar. Se podría considerar 2 semestres académicos, está considerado cada periodo académico 6 meses. Vos podés considerarlo lo que quieras, digamos, lo que tenés que hacer es como una explicación. Por ejemplo, no sé, suponete en Buenos Aires, un profesor que entra para reemplazar a otro, por lo que sea, los primeros 2 años es un profesor suplente y a partir del tercer año pasa a ser titular. Bueno, eso podría ser un parámetro para considerar un profesor novel. Digo, elegí un parámetro de esto que te digo, o sea, fíjate cómo es la legislación allá en la provincia o en el estado, y a partir de ahí toma una decisión objetiva respecto de por qué un profesor novel dura esto. Y porque al tercer año o al quinto semestre, o a lo mejor a los 5 años, ¿sí? A los 5 años, bueno, a los 5 años, porque a los 5 años logra estabilidad en el cargo, entonces lo vamos a considerar novel. Sí. Lo que pasa es también que acá hay otro, no sería problema, pero otra realidad institucional, ¿no? Que el profesor no es solo, por ejemplo, de una sola carrera o de algo específico en gestión. Él puede
puede dar a la carrera de desarrollo, como puede dar a la carrera de marketing. Y bueno, podés ver ahí qué diferencias hay, no sé, o deberías tratar de recortar eso por algún lado. Porque evidentemente la carrera en la que enseñe va a tratar con otras autoridades, entonces los procesos pueden ser distintos, uno supone, no sé. ¿Sí? Pero bueno, es un tema interesante que está bueno. Pero ahora busca antecedentes. Antes de avanzar, seguite haciendo preguntas, pero busca antecedentes. Mucho antecedente busca. Bueno, Gabriela Zambrano, para que vean que vamos de la A a la Z. Ya, mi tema es las prácticas preprofesionales en la formación del docente de educación media. Mi pregunta es, ¿cuál es el aporte de las prácticas preprofesionales en la formación del docente de educación media? El objetivo general, conocer el aporte de las prácticas preprofesionales en la formación del docente de educación media. Bueno, realmente yo tenía, mi tema estaba más bien enfocado en proponer, pero como no va, entonces, ¿de dónde quiero ver la información? Falta que alguien me pregunte, pero profesor, ¿usted está seguro que no se puede proponer? Ya, a ver, ¿de dónde quiero sacar la información? Yo quiero tomar en cuenta lo que es el modelo genérico de evaluación de carreras del Ecuador, el reglamento de prácticas preprofesionales y también tener en cuenta el régimen académico. La muestra que quiero tener en cuenta son las carreras de, bueno, yo trabajo en la Facultad de Filosofía, lo que es formación docente. Quiero tener en cuenta la carrera para formación de docentes de química, de biología y de educación básica, específicamente. Serían 3 carreras que tomaría las muestras. De los estudiantes. ¿Por qué elegiste esas carreras? Perdón, ¿por qué elegiste esas carreras? Bueno, porque también hay para la formación de educación inicial y esa sería educación elemental. La carrera de idiomas no la tomaría en cuenta porque una compañera va a hacer idioma y yo soy... No, bueno, pero esta pregunta que yo hago, esto es lo que va a la justificación, digamos. Entonces yo me pregunto, ¿por qué una profesora de filosofía está interesada en saber qué pasa con la formación preprofesional de un profesor de biología? Todos los estudiantes son los mismos lineamientos. La Facultad de Filosofía tiene 8 carreras, tienen el mismo reglamento de prácticas. Ah, ok, está bien, entonces es como una especie de profesorado unificado. Sí. O sea, es como el profesorado que hice yo. Yo, por ejemplo, hice el profesorado con compañeros de otras disciplinas. Yo, por ejemplo, cursaba el profesorado con gente de química, gente de letras, gente de filosofía, gente de ciencia de la educación y gente de derecho, por ejemplo. Es algo así. Claro, es porque los chicos que van a hacer las prácticas preprofesionales en una institución se pueden encontrar que están haciendo sus prácticas con los de química, con los de matemática, con los de inglés, porque está todos bien. tienen prácticas. Bien, bueno, algo de eso deberías pensarlo para cuando elabores la justificación, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo 8 carreras y de esas carreras elijo estas 3? Que puede ser por una cuestión de cercanía, porque tengo acceso al campo, que puede ser una cuestión de interés, porque yo estoy haciendo gestión sobre tal área, no sé, por algún motivo en particular, pero tiene que haber un motivo por el cual yo elija eso y deseche lo otro. ¿Sí? Puedo hacer, bueno, yo le había preguntado al profesor anterior, y él me decía que tomar en cuenta 2 carreras para que pudiera comparar. Claro, eso es una buena idea también. Lo que pasa es que, digamos, ahí entendemos que hay una especificidad disciplinar que hace que sean distintos. Digamos, más allá de los reglamentos que sean comunes, el trayecto de una práctica de un ingeniero es distinto al de un biólogo, se supone, por muchas cuestiones. Entonces por ahí esa indicación del profesor me parece que es una indicación adecuada, que vos tomes, no sé, 2 o 3, pero que hagas una comparación. Ya, pero yo me quiero enfocar un poco en el reglamento, porque ha habido también lo que es armonización de malla, entonces desde ahí no ha habido cambios referente a las prácticas. Pero ¿de dónde saldría la información? ¿Solo analizar los reglamentos? De reglamento y de estudios anteriores.
Y vos no trabajarías con los alumnos, por Sí ejemplo. voy a trabajar con los estudiantes. Bueno, entonces no solo de los reglamentos. Me parece que el reglamento puede estar, pero como una cuestión más secundaria, no creo que sea lo más importante. Porque si el reglamento es uno solo, te va a quedar una tesis muy chiquita. Entonces entrar a la parte metodológica. Sí, a eso vamos a llegar después. Digo, pensar de dónde sale la información. Documentos curriculares, reglamentos, no sé qué, estudiantes que hacen la práctica profesional, que acá se llama residencia, práctica de la enseñanza, bueno, con el nombre que ustedes le llamen eso. Sí, práctica profesional, o sea, son los profesores que se están formando, que hacen sus prácticas frente al curso para dar clases, ¿no? Eso sería. Bueno, ahí lo que hay que tener cuidado, el tema sí está bien, digamos. Lo que yo tendría cuidado es con el tema del aporte. ¿Cómo es lo del aporte? A ver, léeme de lo del aporte de vuelta. Ya es, ¿qué tan importante es, que lo leo, Porfa. conocer el aporte de las prácticas preprofesionales en la formación del docente de educación inicial? ¿Pero el aporte en qué? ¿Cuál es el peso que tiene el que el estudiante realice sus prácticas preprofesionales para su formación como docente? El hacer ciertas horas de práctica, o sea, ¿cuál es el beneficio que va a tener en su... Claro, lo que pasa es que vos ya estás pensando que hay un beneficio. Yo, por ejemplo, hice las prácticas, a mí no tuve ningún beneficio porque yo era profesor de antes. Yo soy profesor de los 21 años. Hice las prácticas cuando tenía 25. Imagínate cuando me dijeron, ¿tenés que venir a la clase? Sí, dale, listo, ya está. Una papa era fácil, porque yo ya tenía 4 años de práctica. Entonces, ahí me parece que vos ya estás partiendo. Por eso digo, fíjense, cuando yo hago esta pregunta, aparece el problema de cómo operacionalizar la idea del aporte. ¿El aporte en qué? La importancia de qué, ¿no? Ahora, si yo digo, qué sé yo, estoy pensando, que yo quiero describir, no sé, estoy imaginándome, o explorar las concepciones de los estudiantes o de los estudiantes de práctica profesional en relación con, bueno, ahí es una cosa distinta, ¿no? Como por ahí trabajarnos más desde el lado de las expectativas, las representaciones, pero el tema del aporte es que vos ya estás suponiendo que hay un beneficio y eso no lo sabemos, digamos. Entendemos que sí, obviamente, pero estamos como previa, y por ahí sí, un resultado puede ser, bueno, los alumnos consideran que el espacio es significativo en su trayectoria porque en esa práctica hacen tal, ¿entendés? O sea, eso podría ser una especie de resultado final, pero no a priori, no a priori no podemos ir a ver que hay un aporte, digamos. Entonces habría que trabajar por ahí un poquito más la pregunta del problema. ¿Qué es lo que vos querés saber de esa práctica profesional? ¿Entendés? Como, bueno, qué sé yo, por ahí enfocado más en qué es lo que representa en su trayectoria, cómo se trabaja el imaginario de ser docente, por ahí, no sé. Estoy pensando temas, ¿no? Imaginarios, representaciones, qué cosas de la profesión se ponen en juego, ¿no? Hay como cosas ahí para ver que son interesantes. No sé específicamente qué, digo, pero porque no se me ocurren muchas cosas, pero imagino que hay respecto de cómo es esa trayectoria, ¿no? Pero el tema es cuando nosotros decimos ya el aporte, la importancia, ya jugamos de antemano el fenómeno que queremos observar. Y eso lo hace bien difícil, así que todo el resto vaya revisando si los problemas tienen aporte, importancia, verbos que juzguen de antemano el impacto, ¿no? Verbos que juzguen de antemano el fenómeno sin que el fenómeno haya sido estudiado en la profundidad que le van a dar a ustedes. El tema es muy interesante y para mí, digamos, te queda, cuando hagas la justificación, ver por qué elegís esas carreras, que coincido con el profe, deberían ser 2 o deberían ser 3 y plantearlas desde el punto de vista de la comparación, porque insisto, una práctica
de un profesorado de química no es lo mismo que la de uno de historia. Y vos ahí tenés carreras como que son bastante distintas. A menos que vos eligieras por área de conocimiento. Los estudiantes del área de profesorados del área de ciencias naturales. Entonces, bueno, ahí tenés una cierta estabilidad, podés un poco comparar lo que pasa con química y biología, o lo de ciencias sociales, comparás, no sé, o humanidades, comparás literatura con filosofía. ¿Se entiende? O sea, la manera que nosotros garantizamos la estabilidad de la muestra, por un lado, y la manera en que nosotros, si ponemos, no sé, comparamos historia con biología, bueno, tenemos que plantearlo desde el punto de vista comparativo porque son dos cosas bien distintas. Para que no quede que estamos mezclando peras con manzanas, digamos. Porque las peras y las manzanas son diferentes. Si bien están bajo el mismo reglamento de las frutas, son distintas. Tienen distinta forma, distinto sabor, entonces acá pasa lo mismo, digamos. Si no, bajo el ala del reglamento, ¿qué vas a hacer? Vas a decir, bueno, vas a partir de un supuesto que es un supuesto muy discutible, que todas las prácticas son iguales. Es como si yo dijera que el tránsito de un alumno imaginemos esta universidad. En esta facultad tenemos un alumno de antropología y un alumno de composición musical de cámara. Tienen el mismo reglamento porque están en la misma facultad. Ahora la trayectoria, la manera de construir es la misma. No, hay una determinación disciplinar que no podemos obviar ahí. Entonces, que el reglamento sea el mismo no quiere decir nada. Porque el reglamento, ¿qué determina? Los procedimientos objetivos para hacer algo. Es como ustedes, digamos. Cada uno tiene un reglamento docente, es el mismo. Ahora, para un profesor de química no le va a impactar del mismo modo que para un profesor de historia. Eso me parece que por ahí partís de un supuesto de que como el reglamento es el mismo, la práctica va a ser la misma. Y eso es bastante discutible, digamos. O mismo la investigación te va a demostrar que no. ¿Sí? Entonces, el tema está bueno, busca antecedentes, trata de generar, digamos, la pregunta del problema, ¿no? Tratar de sacar la idea del impacto, la idea del impacto por ahí, ¿no? Dijiste impacto, dijiste el aporte. Esas palabras nos complican la vida. Impacto, aporte, contribución, importancia. Esas palabras hay que tratar de quitarlas de todo el andamiaje de la formulación del problema. Que no estén en el título, que no estén en el objetivo general, que no estén en el objetivo específico, que no estén en la pregunta del problema, que no estén en las preguntas de investigación. Eso me parece que es importante de señalar, digamos. Sí, importante. ¿Sí? Pero bueno, es un tema súper viable. Y acordate de justificar por qué elegís lo que elegís. Elsa Aroni. Está bueno esto, porque ustedes dicen, bueno, le va devolviendo a cada alumno, pero está bueno que los compañeros y compañeras escuchen, porque esto lo que debería interpelarlas a que mientras esto sucede ustedes vayan revisando. A ver si tengo la palabra aporte, la palabra aporte la tengo que sacar. Claro. Bueno, Elsa, te escuchamos, somos todos oídos. ¿3 palabras? Hizo un proyecto de 3 palabras. Era la síntesis en persona. Bueno, yo tengo el tema de la pedagogía niveladora, modelo educativo que influye en el pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes de los institutos algo de la ciudad de Guayaquil. No, bueno, pero lee lo que tengas, no importa, no. Esto es un proceso. El momento, a ver, este proceso es de ida y vuelta. Yo obviamente no voy a poder, cuando les pida
la consigna, que es el proyecto completo, yo no le voy a decir, bueno, vayan mandándome cada vez que hacen un elemento porque yo tengo 500 alumnos por año. O sea, es imposible que yo responda consultas a menos que no sean muy puntuales, ¿sí? Pero cuando mandan el proyecto completo, es probable que yo después lo devuelva con alguna observación para que ustedes rehagan. Es así, el proceso de este es iterativo. Es ir y volver. Y es recursivo, es como las olas del mar, digamos. Así que lean, ahora vuelve, mandan, vuelve de vuelta, pasa. Sí, dale. ¿Cómo apoya la educación liberadora a generar el pensamiento crítico de los estudiantes pedagógicos? ¿Qué elementos del pensamiento crítico ayudan a qué elementos del pensamiento crítico? Lee lo que tenga, no te preocupes por acomodarlo ahora, no pasa nada, léelo tranquila, total, para pensar todas estas cosas vas a tener tiempo, léelo tranquila, no pasa nada. La verdad que tengo solamente una pregunta. Bueno, está muy bien, tenés una pregunta. Hay gente que ni siquiera se animó a anotarse al doctorado, así que mira. Bueno, ¿qué pasa aquí, digamos? Pregunto al resto, ¿qué pasa? ¿Qué observan que pasa aquí? Por ahí también hay un juicio de excluir. Claro, es como que vos ya, la sensación que vos ya sabés que la pedagogía liberadora y crítica es lo mejor que le pasó a la existencia y que eso va a generar algo bueno en los alumnos seguros. Entonces como que vos querés ir a corroborar ese supuesto. Ese es el problema que tenemos en esta tesis, digamos, ¿no? Entonces, vos fíjate que hablás de que eso influye en el pensamiento crítico reflexivo, ¿no? Como que ya das por supuesto que eso es así. Inclusive das por supuesto que como que das por supuesto que por ahí tu muestra adscribe o utiliza esa pedagogía, cosa que tampoco sabríamos bien, digamos. ¿Qué pasaría si la muestra que vos tomás resulta que no, que son pedagogos humanistas y no son pedagogos críticos? Podría pasar. Sí, hay como algunas cuestiones que son difíciles, digamos, ¿no? El tema de la influencia. Por ahí, vos ahí, incluso también cuando hablamos de si influye en el pensamiento crítico de un alumno, de alguna manera estamos tocando temas vinculados a cierto aprendizaje, con lo cual eso es difícil de probar, como decíamos antes, ¿no? Yo lo que te propondría es, si a vos te interesa el tema específico de la pedagogía liberadora, de la pedagogía crítica, está buenísimo, no sé, que veas algún tipo de abordaje el abordaje de la pedagogía crítica en la formación docente, pero no plantearlo en términos de esto que yo hago influye así en mi alumno, digamos, ¿no? Porque eso te va a ser muy complicado. Inclusive también, yo sé que hay maneras de hacerlo, pero también el tema de... Una cosa es decir, bueno, el abordaje del pensamiento crítico desde la práctica docente, no sé, qué sé yo. Entonces, bueno, a ver cómo ese profe en su práctica aborda o trabaja o tiene estrategias sobre el pensamiento crítico, y ahí tendrás que definir vos no, desde un andamiaje teórico, qué es la idea del pensamiento crítico reflexivo, porque hay algunas palabras, algunos conceptos que se han vuelto como conceptos paraguas, digamos, conceptos que nosotros repetimos o que vemos repetidos todo el tiempo, y de tanto que lo vamos repetido ya no sabemos qué son, digamos, ¿no? Y ya damos por asumido de que en la escuela hay que trabajar en el pensamiento crítico reflexivo. Ahora, ¿qué quiere decir el pensamiento crítico? Hay que buscar ahí. Inclusive porque, digo, si yo, por ejemplo, tomara la consideración de lo que implica la crítica, digamos, la idea de crítico en muchos casos está muy asociada al marxismo, al neomarxismo. Es una idea específica. Ahora, si yo lo tomo desde el otro lado, quiere decir otra cosa. Entonces, no sé, yo lo que te diría es que si a vos te interesa
estudiar cuestiones vinculadas a la pedagogía crítica o la pedagogía liberadora o no sé, McLaren, Freire, no sé. Bueno, está bien, pero buscarlo en otro lado y no en ver si eso influye en el alumno. No porque no vas a poder probarlo. Porque es un tema más vinculado al aprendizaje. Todo lo que sea buscar efectos en alumnos, no. Ahora, otra cosa es que vos digas las concepciones de los estudiantes respecto del pensamiento crítico. Entonces vos vas a ver qué es lo que el estudiante dice o construye sobre lo que es el pensamiento crítico. Eso es otra cosa. Pero no ir a buscar directamente el efecto en el estudiante. Eso es metodológicamente mucho más difícil de ser probado y te vas a encontrar con obstáculos ahí, ¿me entendés? Te vas a encontrar con obstáculos que no se van a poder resolver. Porque probablemente el pensamiento crítico de un alumno no dependa pura y exclusivamente de lo que sucede en la escuela con su docente. Y menos ahora, donde hay espacios de socialización, espacios de formación que compiten severamente con la escuela, digamos. Lo que pasa es que nosotros por ahí a veces pensamos los problemas en términos de la modernidad, en donde la escuela tenía una centralidad específica, pero ahora hay espacios de formación a donde los alumnos también se forman, que no tienen que ver con la escuela, que tienen que ver con las redes, tienen que ver con las comunidades de aprendizaje, las comunidades de interpretación de las que forman parte, de las comunidades de lectura. Hay otro montón de cosas que pasan por el costado de la escuela, que la escuela no las considera o las considera a veces, pero que son quizás tan importantes e influyentes en la formación de un pensamiento que un alumno jugando un videojuego, por ejemplo, aprende un montón de cosas. Aprende estrategias, aprende reglas, aprende código. Ah, no, pero está todo el día con lo que es un videojuego, no. Como no lo hace la escuela, lo sacamos. Entonces yo tendría un poco más de cuidado con eso. Porque reitero, no es ya la escuela la detentora de todos esos valores, únicamente. Es así. Todos lo sabemos que es así. A veces miramos para otro lado, pero es así. Sería de pronto más enfocado a la formación del docente. Por ejemplo, podés enfocar a la formación del docente, al abordaje curricular en la formación docente, a las prácticas, no sé, pero sacar la idea del alumno, digamos, de la influencia en el alumno. No, transformación tampoco. No sabemos si el docente se transforma. Yo estudié 3 materias didácticas y no me transformé en nada. Mírenme acá. Eso también es importante, tenerlo como límite. Porque muchas veces nosotros, todos los que somos profesores, me incluyo, pensamos que por haber estudiado didáctica, por conocer la didáctica de una disciplina, sabemos de didáctica. No, yo no sé nada de didáctica. Pero ¿cómo? ¿Usted no cursó didáctica? Sí, yo cursé 3 didácticas. Pero yo no sé de didáctica. Sé cómo enseñar, pero no sé de didáctica. No tiene la expertise. Sí, pero digo, yo reconozco mi limitación. Profesor, ¿usted sabe didáctica? No. ¿Pero usted es profesor? Sí, soy profesor, tengo el título de profesor. ¿Pero usted sabe didáctica? No. ¿Estudió didáctica? Sí. O sea, sí, conozco las principales corrientes, los autores de la teoría, pero no me especialicé en eso. O sea, yo, por ejemplo, ni de casualidad estaría en condiciones de hacer una tesis doctoral que aborde la didáctica como objeto de estudio. ¿Pero cómo? ¿Usted no estudió didáctica? Sí. Pero no me especialicé en didáctica. Entonces a veces pasa que porque nosotros sepamos enseñar, conozcamos los procesos, qué sé yo, pero usted sabe de didáctica. No. Hay que especializarse. A mí el tema me encanta, te digo la verdad, me gusta, pero buscarlo por afuera de los alumnos, buscarlo en la práctica docente, en los abordajes curriculares, no sé, como que hasta estaría bueno ver cómo se abordan algunos aspectos, hacer un análisis de la bibliografía que se utiliza, qué tipo de autores, de qué corriente. O sea, el tema está buenísimo, es un gran tema y es un gran aporte, pero sacate a los alumnos del problema, digamos. ¿Sí? Tenés que pensar
pensarlo, busca antecedentes. Ahora esto va a decantar, digamos. Por eso yo le decía ayer, ténganse paciencia. Ustedes tienen que irse de acá, tienen que llegar, se van a reencontrar con su familia, tienen que ordenar ahí todas las cosas que dejaron pendientes, van a escuchar a maridos, mujeres, esposos, esposas, novios, novias haciéndole un reproche. Che, ¿qué regalo me trajiste? ¿No? Hay que llevar regalo. Para poder rajarse 15 días de la casa hay que llevar un buen regalo. ¿Alfajores nada más? Te van a sacar la tarjeta roja. Dormís afuera. Te vas a Ecuador, dormís afuera, tarjeta roja. Bueno, ojo con lo que lleva. Entonces, va a pasar una semana y pico, después ahí empiecen a buscar, lleguen primero, aterricen de todo el viaje, procesen todo, porque fueron 2 semanas bien intensas, pero dense tiempo también, dejen que descanse. ¿Vieron como el vaso que tiene tierra, que está mezclado? Entonces tiene que separarse con el agua y el aceite, tiene que separar. Bueno, pero está bien, es un buen tema. Fíjate de quitar, sacate de encima a los alumnos que te va a generar un problema mayor. Fíjate el abordaje, la concepción, fíjatelo por otro lado, pero sacate la idea de que influye en el alumno. Eso es muy difícil de probar. Todo lo que sea probar cosas en gente, efectos, es muy difícil. Es muy, muy difícil. Es muy, muy difícil. Inclusive lo que pasa es que hay una idea, por ejemplo, en la ciencia de la comunicación hay una idea muy extendida, de que los medios hacen con la gente lo que quieren. Dice, no, porque eso está influido por los medios que le llenan la cabeza. No hay un solo estudio que pueda decir de manera empírica que eso es cierto. Ahora fíjense que lo repiten en todos lados, lo repiten colegas académicos, lo repiten los gobiernos, obviamente. Culpa de los medios. Sean de izquierda o de derecha, van a echar la culpa a los medios seguro. Es muy difícil probar un efecto sobre otro. Muy difícil. Es muy difícil probar que una persona hace algo porque hay otra fuente externa que lo condiciona, digamos. Entonces, mi recomendación es correrse de ese lado, porque se van a encontrar con muchos escollos metodológicos. Y si no se los observo yo, se los va a observar el posible director, o peor, el comité. Pero tenés un re lindo tema, buscalo que lo vas a encontrar. Álvaro, estás nominado. Bueno, mi tema es el desarrollo de la virtualidad en la enseñanza y sus consecuencias. Para que voy a cerrar un poquito la puerta porque entra mucho ruido de allá. Después abro, hay una fiesta abajo, no sé Entonces ahí qué. viene la palabra que debo cambiar. ¿Cuál? Yo escuché una escuché Estaba esa. así. Mi tema es el desarrollo de la virtualidad en la enseñanza y sus consecuencias. Entonces eso tengo que cambiar. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Lo que estoy haciendo es que tras la pandemia, todos los profesores indistintos de colegios, universidades, lo que sea, existe la generación de los baby boomers. Y ellos en cambio tuvieron que adaptarse a entender cómo usar herramientas de tecnología. Lo que es, por ejemplo, Teams, Zoom, el tema, por ejemplo, de Moodle, todo eso. Y eso les costó bastante a ellos. Entonces, mi intención es buscar la manera de crear estrategias que les permita a ellos insertarse de mejor manera en ese sector. Eso era lo que yo tenía como tema. Me parece fantástico. Yo pienso que la sinceridad ante todo. Claro, o sea, primero comentaste. Olvídate. Yo prefiero sinceridad y no mentir. Toda la vida. Bueno, digamos, un par de cuestiones. Fíjate que la justificación que vos viste, que podría ser un inicio de justificación que podría dar el proyecto, hablaste del tema generacional. Y yo ayer justamente hablaba de que esa idea generacional que determina el uso de la tecnología
es una idea que ya está muy discutida y muy perimida. Lo que te pido por favor es que no uses, salvo que sea para criticarla, la idea de los nativos inmigrantes digitales. Yo uso mucho mejor la tecnología que el 80% de mis alumnos del grado universitario. Y no soy especialmente un millennial, centennial, no sé qué, enial. O sea, como probablemente la mayoría de ustedes, yo mandé cartas en papel, usé el teléfono fijo, tenía un Walkman Sony, y la primera computadora que tuve, la tuve recién cuando estaba estudiando en la facultad. O sea, yo hice toda mi formación secundaria sin computadora. Iba a la biblioteca, bueno, etc. Y te puedo asegurar que yo uso la tecnología muchísimo mejor que el 80% de mis alumnos universitarios, que no saben usar un Google Drive compartido. Vos le decís, haga el documento en el procesador de texto del Google y sube en el Word. Estamos seteados por Microsoft, ¿no? Eso es, que les decía la cultura de la interfaz, Manovich. Bueno, o sea, fíjate que eso no lo pongas como justificación porque no está ya archidiscutido que la categoría de nativos inmigrantes no camina, digamos. O sea, vos en todo caso darás cuenta de si hubo dificultades o no lo sabemos. Por ahí contarás si hubo dificultades en la implementación, bueno, y eso además fue en un contexto de emergencia sanitaria. Ahora se supone que después de 3 años, imaginamos que las instituciones han tomado algún tipo de recaudo para que Claro, la cosa... yo tengo una ventaja ahí. La ventaja es que yo puedo evaluar eso porque yo tengo datos de eso. Resulta que en Ecuador hay un ente que se llama la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones, sus siglas de Alcotel, así como aquí le evalúan a personal, a Telefónica o a Telecom. Sí. Yo tengo información desde el año 2008 hasta el día de hoy. Y esa información la reportan mes a mes. Entonces yo tengo 3 opciones. Utilizar series de tiempo para ir viendo a través del modelo Garima o Sarima y viendo cómo va fluctuando la tecnología en el tiempo. Pero ¿qué datos tendrías ahí que te Tengo sirva para justamente explicar lo de la un número virtualización? de abonados que existen a nivel de prepago y a nivel de pospago. Para mí prepago es el segmento masivo donde están todos los chicos que pueden ocupar. Pero eso, ¿cómo influye o cómo contextualiza el problema de los profesores que Ahí se viene lo virtualizan? chévere, porque lo que sucede es que los profesores, el momento en que entregaban sus clases, habían chicos que no podían acceder a las clases. Sí, Porque no tenían internet sí, y vivían de los municipios que daban internet en el parque de la comunidad. sí. Entonces Acá yo pasó tengo igual. esos datos porque tengo también las radiobases y la cobertura móvil. Y tengo Claro, por ahí- pero acá estás planteando como 2 tesis distintas, digamos. Claro, entonces, Ahora, ¿qué pasa? tenemos 2 tesis distintas, porque tenemos una tesis, esta que vos estás planteando, lo segundo que dijiste, que está enfocado a la brecha digital de acceso. Ese es el marco teórico. Pero eso es una tesis para una tesis de economía política de la comunicación, no es una tesis para educación, digamos. O sea, ese dato te puede servir como algún tipo de contexto, pero tu problema es otro. Vos planteaste cuáles son, vos dijiste, le dé vuelta a tu tema. Es el desarrollo de la virtualidad en la enseñanza y sus consecuencias. Bueno, ahí, ¿no? Consecuencias. Saquemos la consecuencia. ¿El desarrollo de la virtualidad en qué? ¿En dónde? ¿Qué es el desarrollo de la virtualidad? ¿En qué hay desarrollo de la virtualidad? En el uso y apropiación de la tecnología por parte de los docentes. ¿De dónde? ¿De qué nivel? Empezar a recortar. Porque el desarrollo de la virtualidad es como decir, desarrollo de la virtualidad es dar una clase virtual y comprarse una computadora. Y permitir que el Estado te financie una conexión a Internet. Es muy grande la idea del desarrollo de la virtualidad. Entonces, otra cosa es que vos digas, el uso y apropiación de la tecnología digital por parte de los docentes de tal, no sé, en el escenario de la Es que pospandemia. eso lo hago después. Lo que pasa es que yo voy del macroambiente al microambiente. Entonces, en el macroambiente identifico la población, en este caso, cómo está el sistema de telecomunicaciones. Está bien, pero Incluso tengo también las posiciones geográficas de todos los colegios y escuelas del Ecuador y las posiciones geográficas de todas las radiobases de las operadoras. Igual, ocupando hasta estadística primero de análisis de componentes principales para identificar quién tiene mayor cobertura o quién no tiene acceso. claro, pero eso no te va a dar cuenta de lo que pasa con los docentes. Exacto. A eso Ahí le aterrizo en una institución educativa, donde que justamente en la provincia de Chimborazo, que es donde que yo tengo los datos, es un colegio que se
se llama San Vicente de Paúl, tiene 1200 estudiantes. Y estos 1200 estudiantes están regados en comunidades indígenas, en pueblos ancestrales, en cantones, en la misma ciudad. Y ahí, con esta data, lo que hago es indicar cuántos chicos podían acceder a las clases y cuántos chicos no podían acceder a las clases. Y con lo otro, en cambio, lo que hago es identificar cómo manejar la virtualidad para que los profesores sepan cómo... Claro, pero ves, ahí hay como cosas distintas. El acceso a esos datos por sí solo, digamos, sirve como un contexto, pero no es lo más importante de tu tesis. Porque reitero, si no enfocás el problema desde el punto de vista de la economía de la comunicación, no es una tesis de educación. Lo que vos tenés que ver es buscar en la pregunta del problema. ¿Qué es lo que vos no sabés que querés saber en función a esos profesores? Y acordate que no vas a hacer la tesis para crear nada. No vas a crear una estrategia, no le vas a proponer cómo usar mejor la computadora. Eso no. Recordamos de vuelta, no hacemos intervención. La tesis de doctorado no busca intervenir, no busca crear, no busca mejorar, no busca implementar, no busca transformar. Todos esos verbos que te eché ayer yo acá. Entonces, vos tenés que hacer un análisis de lo que existe, de lo que pasa. ¿Por qué pasa? ¿Cómo pasa? ¿Con qué se relaciona? ¿Qué características tiene? ¿Sí? Entonces, lo que yo te pregunto es, yo entiendo que vos vas de lo más problemático y está muy bien, pero tenés que partir de una pregunta del problema. ¿Qué es lo que no sé que quiero saber? ¿Se acuerdan que decíamos ayer, que yo escribí en el pizarrón? ¿Qué es lo que no sé que quiero saber? No sé cómo los profesores de tal colegio rural utilizan tal cosa. No sé cuáles son las estrategias que los docentes utilizan para enseñar tal tema. No sé cómo el Estado hace tal cosa o implementa tal política. O sea, esa es un poco la idea de la pregunta, ¿no? Preguntarme qué es lo que no sé. ¿Cuáles son las estrategias que los profesores de tal lugar utilizan para hacer tal cosa? ¿Cuáles son las percepciones o las concepciones de los alumnos respecto de tal tema? Entonces, me parece que, por ejemplo, si vos tomás una escuela o dos escuelas, el dato de cómo se conectaron al resto de las escuelas de Ecuador, sí, te sirve para 2 párrafos de la tesis. No es el corazón de la tesis eso, ¿se entiende? O sea, es un dato que está bueno, pero te va a servir solo para decir, bueno, en el contexto ecuatoriano sucedió esto. Hubo tantas escuelas que tuvieron conexión, el Estado a partir de un programa tal hizo tal cosa, que fue lo que pasó más o menos en la mayor parte de los países. Pero eso es una parte de la referencia, digamos. No es lo medular de tu tesis el acceso a esos datos. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, lo que vos tenés que hacer es, bueno, vos querés saber, por lo que entiendo, querés hablar de las estrategias docentes o el uso y apropiación, que sería otra perspectiva, bueno, pero tenés que formularte una pregunta respecto de eso. Es decir, ¿de qué docente? Por ahí, qué sé yo. Si vos decís que hay comunidades indígenas, capaz que estaría bueno ver qué pasa con el uso de la tecnología en los procesos en comunidades indígenas. ¿Qué sé yo? Si tenés acceso, acá puede ser un aporte, digamos, que no hay tantas tesis sobre ese tema en Argentina. Puede ser un aporte. Podés recortarlo por ciudad, por modalidad, por escuela, por región, escuela bicultural o intercultural, escuela rural, escuela urbana, no sé. Pero pensá desde el punto de vista de los docentes, digamos, que es lo que a vos te interesa saber. Sacá la palabra consecuencia y hacé la pregunta del problema en relación a eso. Y acordate que no vas a crear nada, ¿sí? No vas a crear ningún método, ni vas a proponer. Eso lo dejamos para otra instancia. Quizás tu tesis después resulta de interés y bueno, esa tesis después se puede transformar en una política, no sé, puede pasar. Pero eso sería como yo les decía ayer, harina de otro costal, digamos. Eso, ni nos preguntemos por eso porque tenemos que resolver toda la tesis todavía. Gracias. ¿Sí? ¿Se entendió? Lo que necesiten, pregunten, o sea, yo lo que no quiero es que ustedes se queden con ninguna duda. Porque ninguna pregunta es tonta, ni nadie tiene que ser ni tonto es el que pregunta, ¿no? El que pregunta es el más vivo, porque sabe que algo no sabe y se tiene que ir con una respuesta. O sea que pregunten todo.
no quiero que se vayan de acá con ningún tipo de duda. Pregunten, todo es digno de ser escuchado y respondido. Porque nadie nace sabiendo, así que a esto también hay que aprenderlo a hacer, ¿eh? No es que uno un día se sienta y baja la ciencia infusa y uno se transforma en... No. Todos pasamos por este camino, por eso... Bueno, Johanna Zambrano. No está. Ah, perdón. Bueno, mi tema. a ver, Mi tema es escuchamos. el involucramiento familiar en la inclusión educativa de estudiantes con diversidad funcional en la Universidad Técnica de Managua, la Universidad del Derecho de Labor. La formulación del problema: ¿cómo favorecer el involucramiento familiar en la inclusión educativa de estudiantes con diversidad funcional en la UTL? Como preguntas de investigación, bueno, hay una que de verdad que en eso todavía estoy trabajando, por lo que me cambió todo. Mi estrategia, preguntas de investigación. Primero, ¿qué referentes teóricos, conceptuales y metodológicos aquí está el problema? Permiten establecer una estrategia que favorezca el involucramiento familiar en torno a la inclusión educativa de los estudiantes con diversidad funcional. La segunda pregunta que tenía es: ¿cuál es el involucramiento familiar en torno a la inclusión educativa de estudiantes con diversidad funcional de la UTN? ¿Cómo valoran los estudiantes con diversidad funcional de la UTN el involucramiento familiar y su inclusión a la institución educativa? ¿Y qué aspectos son necesarios para favorecer una estrategia de involucramiento familiar en torno a la inclusión educativa de los estudiantes con diversidad funcional en la UTN? El objetivo general yo lo tenía, era como diseñarlo, no se puede hacer, era diseñar una estrategia en la que favorezca la inclusión educativa de estos estudiantes. Me quedé sin objetivo general. Tengo que trabajar en el objetivo general. Dentro de los objetivos específicos se debe examinar referentes teóricos, conceptuales y metodológicos que permiten identificar el condicionamiento familiar en la inclusión educativa de los estudiantes universitarios. De los estudiantes universitarios, de Manaví, todo, recuerden, ¿eh? Sí, de la Universidad todo el objetivo va siempre con todo el recorte. Las preguntas y los objetivos van siempre con todo el recorte. de la UTN. Claro. Determinar el grado de involucramiento familiar en torno a la inclusión educativa de estudiantes con diversidad funcional de la Universidad Técnica de Managua. Y ahí me quedé porque... Bueno, algunas cuestiones. ¿Por qué hablar? ¿Qué es diversidad funcional? Estudiantes con discapacidad. Bueno, estudiantes con discapacidad, no diversidad funcional, estudiantes con discapacidad. Sí, discapacidad, están las personas con discapacidad. La Convención del 2006 de la ONU, persona con discapacidad. Estudiante con discapacidad, la persona adelante, ¿no? No discapacitado, persona con discapacidad, estudiante con discapacidad. Persona sorda, persona ciega. Eso por un lado, porque eso, por ejemplo, que lo podrían observar, digamos, ¿no? Por cómo vos planteaste y por algunos verbos que usaste, pareciera que vos ya tenés una idea muy tomada de que cuanto más involucramiento familiar haya, mejor va a ser, digamos, el proceso o el trayecto o la trayectoria de los estudiantes con discapacidad en una universidad. En cierta forma sí es lo que creía, porque nosotros como docentes tenemos tutorías académicas de acompañamiento con los estudiantes, ¿no? Y justamente me tocó un estudiante con discapacidad sordera. Sí, un estudiante sordo. Un estudiante sorda, sí. Y resulta que ella nunca tuvo el apoyo de su familia.
contó con el apoyo de compañeras. Tenía una compañera que siempre fue su guía. Aparte, la universidad cuenta con el departamento de inclusión y tenemos todo el apoyo. La universidad presta todo el apoyo al estudiante. Acá hay una autora en la UBA que se llama Verónica Rubler, que trabaja el tema de inclusión en el nivel superior universitario. Bueno, vos fijate que ahí lee de vuelta el tema, o el título, léelo de vuelta. El involucramiento familiar en la inclusión educativa de estudiantes por diversidad funcional en la Universidad Técnica. Bien, lee la pregunta del problema. ¿Cómo favorecer el involucramiento Bien, familiar? ahí está la pregunta. ¿Cómo favorecer? ¿Qué pasa con la pregunta de cómo favorecer? Ya está diciendo que hay que... No, sí, además lo que está diciendo es que va a intervenir, digamos. ¿Cómo mejorar tal cosa? Entonces, ¿cómo favorecer? La respuesta puede ser bien o mal. Sí, no, porque la idea de cómo favorecer es cómo mejorar, cómo transformar, cómo implementar. Son todas tareas de intervención y no de investigación. ¿No? Entonces, yo lo que veo ahí es cómo vos trabajarías la cuestión de si hay involucramiento familiar o no. A mí me parece que eso es lo más difícil, el acceso al campo. No lo puede trabajar conjuntamente con el Departamento de Inclusión. Y pero ahí, en todo caso, vos verás, en todo caso, si vos trabajás eso con un departamento de inclusión, más que el involucramiento familiar, el tema sería las estrategias de inclusión de la universidad tal, las estrategias de inclusión para personas con discapacidad o para estudiantes con discapacidad de la universidad tal de tal lugar. Y por ahí saldrá un punto que sea, porque ¿de dónde sale la información del involucramiento familiar? Claro, más bien sería, yo tenía imaginado que hacer entrevistas ¿A quién? a los estudiantes. Ajá. Bueno, pero a ver, lo que te dicen los estudiantes es lo que te dicen los estudiantes. Vos no estás hablando de los discursos del involucramiento familiar, estás hablando del involucramiento, de ver que eso realmente exista. Entonces, yo creo que eso te va a complicar, porque no vas a tener acceso a ese campo, porque si vos hablas del involucramiento familiar, tendrías que hablar con los familiares también. Tenés que hablar con el papá, con la mamá, con la hermana, con la tía. Y eso es poco probable que suceda. No la veo yo que suceda. Entonces, me recomiendas que cambie un poco el tema directamente al Departamento de Inclusión. No, yo hablaría más de las estrategias de inclusión y para hacer como una especie de análisis o de descripción de las estrategias de inclusión que hace una universidad. En este caso, la UTM. Bueno, la universidad que sea, ¿no? Entonces ahí ver, bueno, sí que, por eso te digo, fíjate el texto de Verónica Rubler. Vos estás empapada en el tema de inclusión, sabés, conocés el marco teórico. Sí tengo algo. No es un marco teórico, no es difícil, pero hay que conocerlo. Tenés que hacer un análisis de la legislación, de los paradigmas vigentes. En España lo trabaja una autora que se llama Pilar Arnaiz, de la Universidad de Murcia. En Argentina lo trabaja Verónica Rubler. José María Tomé, que es otro doctor en educación. Pero bueno, hay que saber el tema, ¿no? Por ahí conseguís algún libro de Tomé en Homo Sapiens. Tiene un libro que le publicó Lugar Editorial. Está bueno el tema. Yo lo que te digo es que tendrías que plantearlo por el lado de las estrategias institucionales, quizás. Y
y ahí sí empezar a ver, por ahí sí podés contrastar con lo que la percepción de los alumnos. Hay muchos alumnos con discapacidad en la universidad. Bueno, ahí tenés que hablar con el departamento y deben tener mapeado seguramente. Ahí, el primer filtro de Liliana, ahí tiene una base. Yo tengo un documento incluso. Mirá. Bueno, también diferenciar por ahí, ¿no? ¿Qué pasa con...? Hay estrategias también para la inclusión online, todo lo que es la perspectiva de... el diseño de interfaces desde la perspectiva de la accesibilidad. Cuando con la perspectiva de la accesibilidad lo que se hace es garantizar, por ejemplo, que las interfaces a través de las que los estudiantes se conectan sean accesibles para personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, personas con discapacidad motriz, personas con algún tipo de discapacidad intelectual, pero ahí ya es otro mundo, ¿no? Mucho el tema de la Convención de Naciones Unidas sobre Discapacidad, año 2006. Digamos, es un tema interesante, pero yo lo tiraría o vería más o desde las percepciones de los estudiantes o de las estrategias institucionales. Trabajarlo de las percepciones de los estudiantes tampoco está mal. Haciendo entrevistas o inclusive por ahí la perspectiva más narrativa o biográfica te puede servir. Pero quitar la idea de que favorece, ¿no? Y quitar la idea de crear estrategias. Vamos a hacer lo que vamos a analizar o a trabajar con lo que ya existe y no vamos a proponer en principio nada nuevo. Trabajando en el plano de la investigación básica. ¿Sí? Miriam, porfa. ¿Dónde está? Ah, ¿Es que será posible que yo pueda comentar tal vez en el laptop para anotar bien? ¿Querés usar el cañón? Lo conectamos, no pasa nada. Tenía la idea para que se pueda visualizar mejor. Lo que quieras. Gracias. Posible siempre es posible. ¿Querés traer tu compu? Capaz que en la computadora falta un cable, ¿no? Falta el HDMI.
Es muy imprescindible porque no falta un cable. No, dice que no, está bien, dejarlo. Sí, sí. Porque es un cable que se rompió y ir a buscar otro. Bueno. No, se ve que este cable, vieron que ayer andaba mal, que hacía ruido, ¿te acordás? Se ve que terminó de morir ayer, después de que lo usamos nosotros. Vale, perdón, pero no... Falta el cable general. Bueno, escuchamos con mucha atención. El tema es el abordaje de la interdisciplinariedad en la práctica educativa de la educación básica superior de la Unidad Educativa Joaquín Alama durante el segundo trimestre del año escolar 2022-2023. La pregunta del problema es cómo se lleva a la práctica educativa la interdisciplinariedad en la educación básica superior de la Unidad Educativa Joaquín Alama durante el segundo trimestre del año escolar 2022-2023. Las preguntas de investigación son: ¿cuáles son los ejes interdisciplinares en la planificación curricular de la Unidad Educativa Joaquín Alama durante el segundo trimestre del año 2022-2023? ¿Cómo se planifica microcurricularmente la interdisciplinariedad en básica superior de la Unidad Educativa Joaquín Alama? ¿Cuáles son las metodologías que los docentes de básica superior de la Unidad Educativa Joaquín Alama emplean para trabajar la interdisciplinariedad durante el segundo trimestre del año 2022-2023? ¿Qué estrategias utilizan los docentes de básica superior de la Unidad Educativa Joaquín Alama para trabajar la interdisciplinariedad en el segundo trimestre del año lectivo 2022-2023? ¿Y cómo articula el docente de básica superior de la Unidad Educativa Joaquín Alama durante el periodo 2022-2023 su asignatura con las demás? Los objetivos generales es determinar la ejecución de la interdisciplinariedad desde la práctica educativa en la educación básica superior en la Unidad Educativa Joaquín Alama durante el segundo trimestre del año escolar 2022-2023. Los objetivos específicos: identificar los ejes interdisciplinares en la planificación microcurricular de la Unidad Educativa Joaquín Alama empleados en el segundo trimestre del periodo lectivo 2022-2023. Determinar el proceso de planificación microcurricular en la interdisciplinariedad en básica superior de la Unidad Educativa Joaquín Alama durante el segundo trimestre del periodo lectivo 2022-2023. Describir las metodologías que los docentes de básica superior de la Unidad Educativa Joaquín Alama emplean para trabajar la interdisciplinariedad durante el segundo trimestre del periodo lectivo 2022-2023. Conocer las estrategias que emplean los docentes de básica superior de la Unidad Educativa Joaquín Alama para trabajar con la interdisciplinariedad en el segundo trimestre del periodo lectivo 2022-2023 y establecer la articulación de cada asignatura con las demás durante el
bastante bien planteado. Por ahí vos decís, el título del abordaje de la interdisciplinaridad, había que ver, un poco vos lo planteás desde el abordaje en la práctica docente y en el currículum, ¿no? Entonces por ahí habría que ver si eso se puede poner en el abordaje en la perspectiva de la práctica docente o el abordaje en el currículum y la práctica, ¿no? Como ver cómo agregar eso para que se sepa dónde, porque como la palabra abordaje es bastante amplia, podría haber un abordaje más institucional o desde la política, qué sé yo. Por ahí cuando vos decías el objetivo general, determinar la ejecución de, por ahí sería más que determinar la ejecución, describir, ¿no? Describir el abordaje, el abordaje desde la práctica. ¿Vos de dónde saldría la información, digamos? Primero sería desde cómo se establece la interdisciplinaridad desde la... Claro, pero digo, ¿eso dónde lo vas a ver? ¿Cuáles son las unidades de análisis? Esa es la pregunta. ¿Cuál es la unidad de análisis de cada proyecto? Y la práctica. Ok, bueno, el currículum y la perfecto. Bueno, yo haría esos ajustes y después tendrás que hablar con Josefa, me imagino, ¿no? Que es la que sabe de pensamiento complejo. Porque lo vas a trabajar desde esa perspectiva, ¿cierto? Está bien. Eso es un tema que se puede trabajar perfectamente. Lo que sí haría es esa modificación, ¿no? Pondría lo que es eso de por ahí determinar la ejecución, hablaría más de explorar o describir el abordaje en la práctica, o el abordaje curricular y en la práctica docente ¿no? Después obviamente harás una justificación de por qué el tema merece o es relevante, ¿no? Eso es importante que lo tengan en cuenta. Pero no tengo mucho más para decir. ¿Sí? Vinicio René Vivanco. Profesor. Allá. ¿No querés venir para acá? Así te vemos. Yo no te veo. Y si te doy la espalda, te miro a vos, le doy la espalda a tus compañeros. Me da un poco de pena. Ah, bueno, no, si hay mucho lío, quédate ahí. No, si se te desconecta la máquina, no te preocupes. Ya, gracias. Son determinantes tecnológicos. Bueno, primeramente con las clases que hemos tenido, en realidad algunas propuestas, yo tenía como 10 propuestas de unos posibles temas que podía hacer. Todavía no lo defino. En este momento lo hice uno, pero está bien, para ver la metodología. Claro, pensalo como un ejercicio. Exacto, como un ejercicio, ¿no? Muchas veces esto lo planteamos ahora en términos de un primer ensayo, ¿no? Para tener la práctica y pensar en lo que tenemos que tener en cuenta para cuando ustedes estén en sus hogares trabajando, bueno, recuerden estas discusiones y estas conversaciones que hemos tenido en el taller. Así que está bien, tomátelo como un ejercicio. Me he detenido mucho en esta situación del tema, inclusive en el trabajo del taller tesis 1 no entrego todavía el proyecto, pero sin embargo ya tengo asesoramiento de algunos docentes de aquí de la universidad que están orientándome para definir el tema. Justamente evitar caer en algún error que a la final después, a posterior, es bien difícil volver a recapitular esta situación o volver a rehacer el tema, ¿no? Entonces más o menos así sería la propuesta. El impacto del uso de la gamificación en los estudiantes de Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa Don Calderón en el contexto de la calidad educativa periodo 2022. Preguntas de investigación. ¿En qué momento se integra la metodología de la gamificación en el proceso de aprendizaje en los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Don Calderón periodo 2022?
¿De qué manera se emplean adecuadamente los medios tecnológicos por parte de los estudiantes de Bachillerato General Unificado de la institución en el periodo 2022 en el contexto de la calidad educativa? Como tercera pregunta sería, ¿cómo aplica la metodología de gamificación los estudiantes de Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa Don Calderón, periodo 2022? El objetivo general: determinar el impacto de la aplicación de la gamificación en los escenarios de aprendizaje digital en el Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Don Calderón, periodo 2022, en el contexto de la calidad educativa. Objetivos específicos: determinar el impacto de la aplicación de la metodología de la gamificación en el proceso de aprendizaje en los estudiantes de la Unidad Educativa Don Calderón, periodo 2022. Relacionar la educación formal tradicional y la aplicación de la metodología del uso de la gamificación. Describir la correlación de la aplicación de la metodología de la gamificación como parte de los estándares educativos. Hasta ahí sería la respuesta. Bueno, algo que hayan notado. El tema es re interesante, yo te digo. Claro. Sí, no hay duda. En el caso de la gamificación estás hablando como estrategia metodológica. Estrategia ¿Cierto? Sí. Le veo ahí que está bien especificado lo que pretende, ¿no? Pero está más o menos orientado en las estrategias metodológicas activas que se está implementando la gamificación. Porque se va a centrarse en un punto solo específico, la gamificación lleva todo un proceso. En Ecuador están hablando de todas estas estrategias metodológicas activas, gamificación, el ABP. Entonces yo pienso que como que falta un poquito ordenarle, no sé, si lo lees tú me decías la gamificación y en qué iba a afectar, en qué iban a tener la consecuencia de eso de la gamificación. El objetivo. Beneficia que el proceso de enseñanza del docente, ¿estás No, en eso? el estudiante. Claro, lo que pasa es que ese es el problema que yo veo, es que la gamificación es una estrategia no del estudiante, es una estrategia del docente. Y vos te haces preguntas sobre la gamificación pero del lado del estudiante. Entonces ahí tenés que tomar una decisión. La gamificación es una estrategia, pero que usa el docente, no es una estrategia del alumno. O sea, el alumno es el que propone, el docente es el que propone ese proceso en el marco de esto que ahora llaman metodología activa. En ese marco, digamos. Entonces, yo creo que eso está bien. Ahora vos deberías hacerte las preguntas desde el punto de vista del docente. ¿Cómo es que, claro, porque el proceso, en todo caso, vos podrías hablar de qué sé yo, las percepciones sobre la gamificación de los alumnos, para qué lo usan, pero no hablar de que es una estrategia del alumno. Porque gamifica el docente. O sea, el docente utiliza esa estrategia en el marco de su en el marco de su práctica, ¿no? Entonces, yo primero vería eso, que hay, o sea, de hecho te preguntás por la metodología de la gamificación, pero haces la pregunta del lado del alumno. Pero si la utilizás como una estrategia de enseñanza, es desde el punto de vista del docente el que propone la gamificación en su planificación. Por otro lado, sacar la palabra impacto, ¿no? El impacto siempre es difícil de operacionalizar y estamos suponiendo que hay impacto. La palabra impacto es complicada. Y yo lo que no logro entender, digamos que yo no sé, no lo entiendo yo, pero por ahí capaz vos lo pensaste desde algún lugar, es qué tiene que ver eso con la calidad educativa. Me parece que lo de la calidad educativa me parece que es como una especie de variable que capaz te complica un poco, ¿no? No sé. ¿Por qué lo pensaba por la calidad educativa? Porque al aplicar de una mejor manera las herramientas metodológicas disponibles, un uso adecuado de estas metodologías. Bueno, eso también dijiste, uso adecuado. Eso, hiciste una pregunta, creo. Sí. ¿Cuál es la pregunta que dice el uso adecuado? Hay
hay una pregunta sobre el uso adecuado. Un segundito, ahora hacemos un recreo, pero escuchen esto porque para la formulación del resto de los objetivos esto sigue apareciendo. Escuchen al colega, por favor. Que va a leer un objetivo que yo le dije que lo revise. A ver. ¿De qué manera se emplea adecuadamente los medios tecnológicos por parte de los estudiantes de Bachillerato General Unificado en la Unidad Educativa Don Calderón, periodo 2022? Bueno, eso también, ya propone una valoración, si es adecuado, si no es adecuado. Eso hay que sacarlo, adecuado, no adecuado, bueno, malo, sano, insano, lindo, feo. Eso hay que sacarlo. Entonces, lo que yo digo, el tema está bien, pero ¿por qué no hablas de la gamificación como estrategia de enseñanza, por ejemplo? Y te haces la pregunta de, bueno, ¿qué hacen los profesores con esa estrategia? Entonces, por ahí podés enfocar todo el arco de preguntas hacia los docentes. Está bien, podés hacer una pregunta a nivel institucional, qué sé yo. Si te interesara, por ahí hasta podrías hacer una comparación entre la percepción de los alumnos y lo que hacen los docentes. Pero me parece que vos planteás como que la gamificación es una estrategia del alumno y es una estrategia del docente. Ese es el problema que yo veo ahí. Por lo demás, el tema es súper interesante, parece bien recortado, así que podría ser un tema posible para que abordes. Hay mucho marco teórico al respecto. Me parece que está bueno desde el punto de vista de la alfabetización transmediática. Tenés toda la teoría de la gamificación. Hay artículos muy buenos que hacen una revisión del concepto de gamificación, pero bueno, eso podés avanzar, si te interesa, ¿no? Toma en cuenta esos detalles. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, escuchamos al último colega y hacemos un recredito. Silvia Bravo. Bueno, mi título está relacionado al de la compañera Tommy y es prácticas preprofesionales, cobertura y monitoreo desde la perspectiva estudiantil en la Universidad Técnica de Manabí, carrera de idiomas. Como formulación del problema, bueno, que no se debe utilizar este verbo, pero tengo cómo animar, estimular, o sea, animar / estimular a que los estudiantes de la carrera PINE realicen el proceso de prácticas motivados. El problema es que ellos están muy, no le dan la trascendencia a las prácticas, no le dan importancia. Entonces, bueno, eso es lo que vos suponés, digamos. Eso es lo que puedo, soy la responsable de prácticas, lo que puedo percibir, ¿no? Claro, pero fíjense, por eso yo les digo siempre que traten de, en la medida que puedan, de despojarse. Es una percepción válida. Está bien porque vos sos responsable de eso y seguramente lo conocés. Pero para la tesis doctoral no alcanza la percepción personal. Todo lo que pongamos como supuesto va a tener que probarse o ser probado metodológicamente a partir de ciertos caminos rigurosos. Esa es la diferencia entre el sentido común y la ciencia. Volvemos al poema de Parménides, siglo VII a.C., la diferencia entre la dosis y la epistemia. Estamos por el camino de la epistemia. O sea, yo entiendo eso, pero vos fijate que ya partís condicionada, entonces tu problema de investigación es que los alumnos, hay que hacer algo para que los alumnos se animen. Por eso digo, es un ejercicio difícil cuando estamos comprometidos, yo también soy gestor, estamos comprometidos en tarea de gestión, de decir, esto yo veo que lo hacen mal, esto, pero para la tesis tratemos de quitar esa valoración, porque esa valoración nos hace crear un problema en donde nosotros vamos a querer intervenir. Y volvemos a la primera clase, ¿se acuerdan? A la clase del miércoles. Problema de investigación es algo que no sé y quiero saber. No algo que sé que anda mal y quiero resolver. ¿Sí? Vale, continúa, por favor. Bueno, y como objetivo general, pues motivar a los estudiantes de la carrera PINE en la realización de sus prácticas profesionales de tal manera que apliquen sus conocimientos teóricos y metodológicos en los diferentes niveles de investigación. Bueno, hay que hacer una pregunta que sea de investigación y no de intervención.
Y bueno, acá se plantea el mismo caso que hablábamos ayer con, ¿cómo era tu nombre? Carolina. Con Carolina, que Carolina y se dirige 5 establecimientos. Yo le decía, bueno, cuidado con si vos vas a hacer una muestra o una toma del lugar que vos misma supervisás. Porque si sos la responsable, ¿y qué le van a decir a la responsable? Que las prácticas son lo mejor del mundo. Pero es una visión general eso. O sea, ellos pueden decir, pero los resultados y la opinión de los directores de las escuelas y la opinión de los tutores, que son los que supervisan. Pero ¿por qué ese problema sería solo de las prácticas profesionales? O sea, el problema docente puede ser abordado desde múltiples. Digo, hay toda una corriente que trabaja el malestar docente, un poco retomando la idea del malestar en la cultura de don Sigmund Freud. El malestar docente tiene que ver con un montón de cuestiones. No sé qué podía prestar un alumno que está en preprofesional y sabe, acá en Argentina sabe lo que va a cobrar un docente, no se motiva porque sabe lo que va a cobrar. O lo que va a tener que trabajar. Por eso digo, cuidado con por ahí teñir demasiado nuestras percepciones personales respecto de la explicación de un fenómeno, que son válidas, insisto, pero para la tesis doctoral no alcanza. No sé, me surge una inquietud. Y en el caso de las prácticas de ahí, ¿se podría hacer un análisis del perfil de egreso del estudiante, si cumple o no con las prácticas profesionales de las empresas donde lo realiza? Sí, a ver, a poder se puede hacer un análisis de la inserción laboral de las personas que pasaron por esas prácticas, del tipo de vínculo que se establece con las organizaciones. ¿Por qué no habría vínculo directo de autoridad con el, digamos, con el estudiante, pero sí tendríamos los análisis? A mí el título igual me gustó, decide vuelta el título. Prácticas preprofesionales Bueno, si vos decís de la perspectiva estudiantil, ¿qué estás queriendo decir? Que tu fuente de información van a ser los estudiantes. Bueno, pero por ahí podés trabajar todo el tema de los perfiles preprofesionales, el tema de las expectativas, cómo se articulan las expectativas con esas prácticas. No sé, yo lo trabajaría también por ese lado, me parece. Pero bueno, obviamente pensando las prácticas en un contexto de que son prácticas profesionales, pero son prácticas de educación. Son prácticas educativas insertas en un plan curricular, que cumplen con determinados objetivos. Me parece que tenés que buscar la pregunta del problema. Pero pensar un problema no para mejorarlo desde tu perspectiva, sino para comprenderlo, para saber su causa, sus consecuencias, el por qué, el cómo, el cuándo, ¿no? Porque si vos pensás en estimular, motivar, ya estamos interviniendo. Ahora, otra cosa es que vos trabajes sobre, no sé, los discursos. ¿Qué dicen los alumnos de esas prácticas? ¿Cómo las consideras? Y por ahí sale, haces el estudio y sale que en realidad los alumnos no las hacen porque las consideran que no les sirven para nada. Puede ser, pero lo podés medir a eso. Y ahí sí vas a tener un instrumento o una prueba que diga, sí, la verdad es que las prácticas no sirven para nada. O los alumnos dicen que no sirven para nada. O todo lo contrario, resulta ser que los alumnos no las hacen porque consideran que tienen una complejidad y bueno, no sé. Por eso te lo voy a decir un estudio. Pero es que ahí viene el tema de que no es que si la quiero o no la quiero hacer, es un requisito para poder titularse. Bueno, entonces como la tesis, piensen en por qué, digamos, hay cuestiones vinculadas más a la deserción. La cuestión de la deserción aparece ahí. O relacionar la deserción con las prácticas profesionales. Si hay algún tipo de estadística o de dato, y buscar las razones de cómo se vinculan la deserción estudiantil en una carrera y las prácticas profesionales, porque entonces hay gente que deja la carrera si no hacen las prácticas, no se reciben.
Claro, el tema es, bueno, y ver, qué sé yo, por ahí también eso hay alguna estrategia institucional que se puede estudiar. Si hay estrategias institucionales para que esas prácticas se cumplan y los alumnos se reciban. Que es como cuando aparecen las tesis, cuando nos preguntamos por qué las carreras que terminan con tesis la gente no se recibe. Bueno, las tesis de maestría, las tasas de recibirse en Argentina son bajas y en doctorado, ni le digo, son ínfimas. De la cantidad de gente que ingresa, por ahí presenta la tesis un 10% y en maestría un 20%. ¿Y por qué? Y bueno, ahí hay una tesis para hacer. ¿Por qué? Y por un montón de cuestiones institucionales, personales, financiamiento. Eso es una pregunta de investigación. ¿Por qué tal cosa? Sí, en general igual las tasas de Argentina son más o menos las que se observan en el resto de América Latina. El problema de la tasa de graduación, de la baja graduación en posgrado, es un problema regional y que siempre se aborda de alguna manera, pero bueno, tampoco se hace mucho, digamos. Estrategias institucionales. Sí, igual están desarrollando una estrategia de industrias que ponen dentro del programa, ponen titulación desde el inicio hasta el final y se va avanzando en el proceso, cosa que cuando ya se llega a la etapa final ya está prácticamente definido y de esa forma se evita ese... Ahora ya regresas el momento en que defendiste la tesis y contrario. Ahora hay un cambio también con las nuevas carreras universitarias, ya se incorporó titulación, porque tuvimos ese problema de que el estudiante salía y recién empezaba, entonces ahora ya titulación está dentro de malla, entonces el chico tiene que salir aprobado el tema y aprobado el proyecto. Bueno, eso es lo que tenés que pensar, Silvia. Tenés que pensar un poco en buscar esa pregunta y bueno, fíjate que tratar en lo posible de que el campo no sea el mismo campo que vos tenés que supervisar, ¿no? Porque ahí si no ahí sí que te van a dar resultados muy cuestionables. Bueno, hacemos 15 minutitos de descanso y seguimos. ¿Hay alguien que está grabando acá? Perdón, porque veo que está grabando.